La península de las casas vacías de David Uclés. Reinterpretación. Capítulo 1. Llegada a la península. El barco avanzaba lentamente por la bruma matinal que cubría la costa. Martín se apoyó en la barandilla, observando cómo la península aparecía entre nieblas bajas, con sus casas deshabitadas como dientes blancos hundidos en la tierra. No había señales de vida. Ventanas vacías, chimeneas apagadas, jardines enmohecidos que parecían susurrar secretos antiguos. Cada casa era un testimonio silencioso de algo que había ocurrido allí, algo que no se contaba en palabras, sino en sombras y ecos. El muelle crujió bajo sus pasos mientras descendía del barco. El olor salino del mar se mezclaba con la humedad de la península, creando un ambiente que parecía contener siglos de memorias. Cada paso que daba sobre la madera húmeda resonaba con un eco extraño, como si las casas lo escucharan y respondieran a su presencia. Martín avanzó hacia el camino de tierra, que llevaba al interior. Cada piedra y cada árbol parecían colocados con intención, señalando rutas que nadie había transitado en décadas. La sensación de abandono se volvía más intensa cuanto más se adentraba. Puertas entreabiertas se mecían suavemente con el viento, ventanas que reflejaban su sombra de manera distorsionada, como si la península jugara con su percepción. El primer edificio que encontró estaba parcialmente derruido. Las paredes, cubiertas de musgo y grietas, dejaban ver habitaciones vacías, escaleras que crujían bajo el tiempo. Martín notó algo extraño. Sobre el suelo, entre los escombros, había un conjunto de marcas dispersas, casi imperceptibles, que no parecían obra de la naturaleza ni del desgaste habitual. Algo o alguien había pasado por allí antes que él. Se detuvo un instante, sintiendo cómo el viento susurraba entre las vigas, llevando consigo fragmentos de voces imaginarias. Podía jurar que escuchaba pasos lejanos, risas apagadas y el roce de algo deslizándose por los corredores. Cada sonido era mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para ponerle los pelos de punta. La península no estaba muerta, estaba atenta. Avanzó con cautela hacia el siguiente edificio, que parecía más intacto. La puerta de madera estaba cerrada, pero no trancada. Al abrirla, un golpe de aire húmedo le hizo estremecer. La habitación estaba vacía, salvo por un viejo escritorio y un cuaderno abierto sobre él. Las páginas estaban amarillentas, llenas de anotaciones que hablaban de movimientos, sombras y rutas dentro de la península. Martín comprendió algo inmediato y aterrador. No era el primero en llegar allí, y quizás tampoco sería el último. El cuaderno contenía trazos de mapas y símbolos que parecían marcar lugares precisos, esquinas a evitar, corredores que conducían a puntos muertos. Cada página emanaba un misterio, un patrón que prometía respuestas, pero también advertencias. La península no revelaba sus secretos fácilmente, exigía atención, paciencia y cierta valentía. Martín cerró el cuaderno, sintiendo que el viento le acariciaba el rostro con un frío que no venía del exterior, sino de la sensación de ser observado. La península lo estudiaba, midiendo su reacción, anticipando cada paso. Y él comprendió, por primera vez, que cada casa vacía, cada sombra y cada crujido del suelo no era casualidad. Todo formaba parte de un juego silencioso y antiguo que ahora le daba la bienvenida. Había llegado, y la península ya lo conocía. Capítulo 2. Primeras señales. Martín avanzó con cuidado por la senda de tierra que se adentraba en la península. Cada árbol a su alrededor parecía inclinarse ligeramente, como observándolo. El viento movía hojas secas que crujían bajo sus pies, formando un ritmo que parecía su respiración. A lo lejos divisó otra casa, más intacta que la anterior.
Sus paredes eran de piedra gris, con ventanas altas que reflejaban la niebla de manera irregular. Al acercarse, notó que la puerta estaba entreabierta, apenas 1 centímetro. Un escalofrío recorrió su espalda. Martín empujó la puerta con lentitud. El interior estaba oscuro, pero el haz de luz que entraba por una ventana alta iluminaba un escritorio antiguo y un tablero con papeles dispersos. Sobre uno de los papeles había un dibujo de la península, con marcas y líneas que no coincidían con ningún mapa moderno. Era como si alguien hubiera señalado rutas invisibles, calles que parecían cambiar según se caminara por ellas. Martín dio un paso más y un crujido resonó detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nadie, solo la sombra que la península había proyectado sobre la pared. Martín respiró hondo y se acercó al tablero. Cada símbolo parecía indicar un lugar, un peligro o un secreto. Comprendió que no estaba solo en su exploración. Alguien o algo había pasado por allí antes, dejando pistas cuidadosamente ocultas. Mientras revisaba los papeles, un murmullo sordo recorrió la habitación. No era un sonido natural, sino un eco que parecía surgir de las paredes mismas. Martín sintió como el aire se volvía más pesado, como si la casa lo midiera, evaluara su presencia. El cuaderno sobre el escritorio contenía anotaciones escritas con tinta negra. Hablaban de movimientos de sombra, de caminos que se abrían solo bajo ciertas condiciones, de puertas que podían cambiar de lugar según el viento. Cada frase estaba cargada de advertencia y de un misterio que parecía casi consciente de su lector. Martín comprendió que debía memorizar cada detalle, cada marca, cada símbolo, porque la península no perdonaba la ignorancia. Salió de la casa lentamente, dejando la puerta entreabierta. El viento parecía empujarle hacia el siguiente edificio, hacia la siguiente señal. Y mientras avanzaba, sintió que la península lo seguía con la mirada, silenciosa pero viva, recordándole que cada paso era parte del juego. Capítulo 3. Ecos entre las casas. Martín avanzaba por un sendero estrecho que serpenteaba entre casas semiderruidas. El viento traía consigo un olor a madera húmeda y piedra antigua. Cada paso que daba crujía sobre hojas secas y ramas quebradas. Parecía que la península respiraba a su alrededor, lenta y silenciosamente. A lo lejos, una casa se alzaba más intacta que las demás. Las ventanas reflejaban la niebla, distorsionando su reflejo y haciendo que su sombra pareciera más larga, más extraña. Martín se acercó con cautela. El silencio era casi absoluto, pero a veces parecía quebrarse con un susurro, apenas audible, como si alguien pronunciara su nombre a lo lejos. Se detuvo frente a la puerta de madera. Estaba cerrada, pero no con llave. Al empujarla, un chirrido seco recorrió el interior de la casa. Martín entró y la luz de la tarde iluminó un corredor largo y polvoriento. Sobre las paredes, manchas oscuras se asemejaban a figuras humanas. No eran reales, pero su mente las interpretaba como movimientos, como sombras que se desplazaban detrás de él. Caminó hacia un viejo salón donde un piano cubierto de polvo parecía haber sido abandonado de repente. Las teclas estaban sucias, algunas rotas, pero al pasar la mano por encima sintió un leve temblor, como un eco que respondía a su presencia. Martín retrocedió un paso, sintiendo que algo invisible lo observaba. En el suelo, un cuaderno abierto mostraba anotaciones antiguas, símbolos que recordaban mapas y rutas, y pequeños dibujos de casas y corredores. Cada trazo parecía pulsar con vida propia, como si la península les hablaba a quienes la recorrían. Martín comprendió que cada movimiento suyo estaba siendo registrado, medido, observado. No era solo un explorador. Era un participante de un juego silencioso que la península había preparado hacía años. Al mirar por la ventana, vio una sombra que se movía entre las casas. No era humana, ni completamente tangible, pero la sintió observándolo.
Un frío recorrió su espalda y supo que debía avanzar con extrema cautela. Cada paso podía desencadenar algo desconocido, cada decisión podía alterar el curso de lo que la península revelaba. Martín respiró hondo y continuó, consciente de que había entrado en un lugar que no perdonaba la imprudencia. Y mientras la luz de la tarde se desvanecía, comprendió que el misterio apenas comenzaba. Capítulo 4. Pistas del pasado. Martín avanzaba por un estrecho pasillo cubierto de polvo y telarañas. Cada paso parecía resonar en las paredes, como si la península amplificara su presencia. A lo lejos, un rayo de luz se colaba por una ventana rota, iluminando algo sobre el suelo. Se acercó lentamente y descubrió un pequeño objeto metálico. Una llave oxidada, con inscripciones apenas visibles. Martín la tomó con cuidado, sintiendo el frío del metal sobre sus dedos. No sabía qué habría, ni quién la había dejado allí, pero intuía que era una pista. Avanzó hacia una escalera que crujía bajo su peso, subiendo al segundo piso de la casa. El aire era más denso allí, cargado de un olor antiguo, mezcla de madera húmeda y libros olvidados. En una habitación encontró un escritorio cubierto de papeles amarillentos. Al revisar las notas, Martín descubrió dibujos de casas, rutas señaladas con flechas y símbolos que parecían advertencias. Cada página contenía referencias a lugares concretos de la península, rincones que debían evitarse, corredores que se cerraban solos y habitaciones donde el tiempo parecía detenerse. Martín comprendió que los antiguos habitantes habían dejado estas señales para quien se atreviera a recorrer el lugar. Mientras estudiaba los documentos, un murmullo recorrió la habitación. No era un sonido natural, parecía surgir de las paredes mismas. Un susurro que invitaba a descubrir más. Martín se detuvo, conteniendo la respiración. El murmullo parecía formar palabras que no lograba entender del todo, pero que le daban una sensación de urgencia. Recordó la llave que había encontrado. Quizá pertenecía a alguna de esas puertas secretas indicadas en los dibujos. Se acercó a una pequeña puerta al fondo de la habitación, cubierta de polvo y telarañas. Martín insertó la llave con cuidado. La cerradura chirrió y giró, revelando un pasadizo oscuro que descendía hacia lo que parecía un sótano olvidado. El aire que emergió era más frío, húmedo y pesado. Martín comprendió que cada pista encontrada lo acercaba más al corazón del misterio de la península. Y mientras daba los primeros pasos hacia la oscuridad del sótano, supo que el pasado todavía vivía entre aquellas casas vacías. Capítulo 5. El sótano olvidado. Martín descendió por la escalera de madera que crujía con cada paso. El aire se volvió más frío y pesado, cargado de humedad. Cada respiración producía nubes de vapor que parecían bailar en la penumbra. Al llegar al sótano, percibió un olor intenso a tierra húmeda y a madera antigua. El espacio era estrecho, con paredes de piedra ennegrecida por el tiempo. Al fondo, un destello llamó su atención. Un objeto brillante entre las sombras. Martín avanzó lentamente, sintiendo cómo el suelo bajo sus pies estaba cubierto de polvo y pequeños escombros. Al iluminar con su linterna, descubrió un baúl antiguo, con cerraduras oxidadas y marcas extrañas talladas en la madera. El corazón le dio un vuelco. Sabía que aquello podía ser una pista vital, quizá algo que los antiguos habitantes habían escondido años. Se arrodilló frente al baúl y examinó las cerraduras. Cada una estaba cubierta de polvo y telarañas, pero parecía intacta. Martín recordó la llave metálica que había encontrado en la habitación superior. Con manos temblorosas la insertó en la cerradura central.
Giró lentamente y un chasquido resonó en el sótano. El baúl se abrió con un crujido profundo, revelando su contenido. Papeles amarillentos, fotografías desgastadas y un pequeño objeto envuelto en tela. Martín recogió primero las fotografías. Eran imágenes de las casas vacías, pero con personas que él no reconocía. Hombres, mujeres y niños que parecían haber vivido allí hace décadas, cada uno con una mirada intensa, casi vigilante. Luego desenrolló el objeto envuelto en tela. Era un medallón de metal, con símbolos idénticos a los que había visto en los papeles del escritorio. Martín sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que aquello no era un simple objeto, era un vínculo con el pasado, un fragmento de historias que la península aún guardaba. Mientras examinaba cada detalle, un murmullo volvió a escucharse, más cerca, más intenso. Parecía provenir de las paredes mismas, como si la península lo llamara a descubrir más. Martín comprendió que cada hallazgo lo acercaba al corazón del misterio, pero también aumentaba los riesgos. No era solo un explorador, era un testigo de secretos que la península había protegido durante años. Y mientras colocaba con cuidado el medallón en su bolsillo, supo que aquel sótano era solo el primer umbral hacia lo desconocido. Capítulo 6. Los secretos del medallón. Martín salió del sótano llevando el medallón en su bolsillo y el corazón latiendo con fuerza. El aire de la península se sentía más denso, como si la neblina misma pesara sobre sus hombros. Cada paso que daba sobre el suelo húmedo parecía resonar en un eco que no le pertenecía. El medallón parecía vibrar levemente en su mano, como si reaccionara a la cercanía de ciertos lugares. Martín comprendió que no era un simple objeto, era una clave, un vínculo con algo más profundo, quizá con los antiguos habitantes que habían dejado pistas por toda la península. Se detuvo frente a una de las casas más grandes, cuyos muros de piedra estaban cubiertos de musgo y hiedra. Las ventanas, algunas rotas, dejaban entrever habitaciones desordenadas, con muebles antiguos y polvo acumulado por décadas. Al entrar, el suelo crujió bajo sus pies, despertando un murmullo que recorrió el lugar. Martín avanzó hasta un salón principal, donde un gran mapa de la península estaba colgado en la pared. Al acercarse, notó que algunas marcas coincidían con los símbolos grabados en el medallón. Su intuición le decía que aquello no era casualidad. Se arrodilló, apoyando las manos sobre el suelo frío y húmedo, y comenzó a examinar cada símbolo con detenimiento. Mientras lo hacía, un susurro recorrió la habitación, como si alguien le hablara en un idioma olvidado. Martín contuvo la respiración, intentando distinguir entre el viento y la voz que parecía emanar de la misma piedra. De pronto, una puerta al fondo del salón se abrió lentamente, como si la península misma lo invitara a avanzar. Martín dudó un instante, pero la curiosidad pudo más. Al entrar, encontró un pasillo estrecho, lleno de cuadros antiguos cuyas figuras parecían observarlo. Cada rostro tenía una mirada intensa, casi viva, como si reconocía al medallón que llevaba consigo. Mientras avanzaba, el medallón comenzó a emitir un calor tenue en su bolsillo, guiando sus pasos hacia una puerta oculta al final del pasillo. Martín respiró hondo y la abrió con cuidado. Dentro había una pequeña habitación con un escritorio cubierto de papeles, libros antiguos y frascos con líquidos oscuros. Al examinar los textos, descubrió anotaciones sobre rituales, señales de advertencia y mapas que parecían indicar lugares secretos en la península, donde solo quien poseyera el medallón podía entrar. Un escalofrío recorrió su espalda. La península no solo estaba llena de secretos, estaba protegiendo algo muy antiguo y poderoso. Martín comprendió que su aventura había cambiado. Ya no se trataba solo de explorar casas vacías.
Ahora debía descifrar la historia que esas casas guardaban, uniendo pistas, símbolos y el medallón, mientras la península lo observaba y evaluaba cada paso. Y mientras cerraba cuidadosamente los libros y salía de la habitación, Martín supo que lo más peligroso aún estaba por venir, pero también que había dado el primer paso hacia un conocimiento que nadie más había alcanzado. Capítulo 7. La presencia entre las sombras. Martín avanzaba por la península con cautela, cada paso medido, cada sonido observado. El medallón en su bolsillo parecía latir, como si advirtiera la cercanía de algo que él aún no comprendía. Las casas vacías se alzaban a su alrededor, silenciosas y vigilantes, con ventanas que reflejaban su sombra de manera distorsionada. Un viento frío recorrió la senda, levantando hojas secas y haciendo que ramas quebradas crujieran como advertencias. Martín sintió que no estaba solo. No era solo la península que lo observaba, sino algo más, algo que se movía entre las casas, entre la niebla. Sus ojos recorrieron cada rincón, buscando señales, sombras, movimientos. Y allí, entre dos casas semiderruidas, percibió un destello, apenas un reflejo, que desapareció antes de que pudiera enfocarlo. Martín contuvo la respiración. El silencio volvió a instalarse, pesado y denso. Avanzó con pasos lentos, apoyando las manos en las paredes para no perder el equilibrio sobre el terreno irregular. Cada crujido del suelo parecía amplificarse, resonando como un eco que no le pertenecía. Al llegar a un patio cubierto de maleza, vio una puerta entreabierta que nunca había notado antes. Una luz tenue se filtraba desde el interior, proyectando sombras que se movían como figuras danzantes. Martín sintió que algo lo llamaba desde dentro. Con el corazón acelerado, empujó la puerta y entró lentamente. El espacio era un salón abandonado, con muebles cubiertos de polvo y telas desgastadas por el tiempo. Pero lo que llamó su atención fue un espejo antiguo, de marco negro y tallas en forma de símbolos que coincidían con los del medallón. Al acercarse, Martín notó que el reflejo no era exactamente el suyo. Detrás de su figura, una sombra se movía, intangible y silenciosa, como si estuviera viva. Un escalofrío recorrió su espalda. Intentó moverse, pero sus pies parecían pegados al suelo. La sombra se deslizó más cerca, y en un instante Martín comprendió que no estaba frente a un simple reflejo. Era una presencia que lo observaba y evaluaba. Respiró hondo, tratando de mantener la calma. Recordó los papeles del zócalo, las marcas en el medallón y comprendió que cada símbolo, cada pista, estaba diseñado para guiarlo, pero también para probarlo. La sombra avanzó un paso y el aire se volvió más frío, casi helado. Martín extendió la mano hacia el medallón, sintiendo cómo el metal emitía un calor intenso y reconfortante. Una fuerza invisible pareció contener a la sombra, que retrocedió unos centímetros. Aprovechando el momento, Martín dio un paso atrás, respirando profundamente y recordándose que la península lo había puesto a prueba, pero no quería su muerte todavía. Se apartó del espejo y comenzó a explorar el salón, buscando pistas, salidas y objetos que pudieran explicarle la naturaleza de aquella presencia. En un rincón, debajo de un mueble antiguo, encontró un pequeño cofre con símbolos idénticos a los del medallón. Al abrirlo, descubrió un pergamino enrollado, con anotaciones sobre rituales antiguos y advertencias sobre los guardianes de la península. Martín comprendió que había desafiado algo mucho más profundo que casas vacías y sótanos olvidados. Había despertado una conciencia que residía entre las sombras y que protegía los secretos del lugar. Y mientras salía del salón con el pergamino y el medallón bien sujetos, supo que a partir de aquel momento, cada paso que diera estaría bajo la mirada de la península y de sus guardianes invisibles. El misterio, la tensión y el peligro apenas comenzaban.
Capítulo 8. Los secretos del pergamino. Martín salió del salón con el pergamino enrollado en una mano y el medallón en la otra. El aire estaba más frío que antes y la bruma que cubría la península parecía haberse espesado, envolviendo cada casa, cada árbol y cada piedra. Sus pasos eran cuidadosos, casi temerosos, como si la misma tierra pudiera delatar su presencia. Se detuvo en un claro entre las casas, desenrolló el pergamino sobre un tronco caído y comenzó a leer. Las letras eran antiguas, escritas con una caligrafía que parecía viva, que se retorcía sobre el papel y se movía ligeramente bajo la luz cambiante. Martín frunció el ceño, intentando concentrarse. El pergamino hablaba de rutas secretas, de puertas que aparecían solo bajo la luz de ciertos días y horas, y de guardianes invisibles que protegían los secretos de la península. Cada frase estaba cargada de advertencias y de indicios sobre cómo moverse sin despertar la atención de esas presencias. Martín comprendió que no podía fiarse únicamente de su instinto, debía seguir las instrucciones al pie de la letra. Mientras estudiaba el pergamino, un susurro volvió a recorrer el aire. No era el mismo de antes, este era más cercano, más claro, como si la presencia ahora estuviera justo detrás de él, observando cada movimiento. El medallón comenzó a vibrar, emitiendo un calor suave que parecía guiarlo. Siguiendo las indicaciones del pergamino, Martín avanzó hacia una casa al borde de un acantilado. El edificio estaba parcialmente derruido, pero una puerta en la parte trasera parecía intacta. Al acercarse, la bruma se espesó aún más y por un instante creyó ver movimientos entre las ventanas rotas. Martín dudó, pero recordó las palabras del pergamino. Cada paso debía darse con atención y sin miedo. Empujó la puerta y entró. El interior estaba oscuro, pero un rayo de luz que entraba por el techo iluminaba una escalera que descendía hacia lo que parecía un segundo sótano. Martín bajó lentamente, notando cómo cada peldaño crujía bajo su peso. En el centro, sobre un pedestal, descansaba un objeto envuelto en tela negra. Martín se acercó y con manos temblorosas lo desenrolló. Era un libro antiguo, encuadernado en cuero y con símbolos idénticos a los del medallón y los papeles que había encontrado antes. Mientras lo abría, un golpe de viento recorrió el sótano, haciendo que las páginas se movieran solas. Martín sintió, por primera vez, que la presencia estaba directamente sobre él, invisible pero perceptible, midiendo cada respiración, cada gesto. El libro contenía relatos de antiguos habitantes de la península, historias de rituales, guardianes y secretos que solo podían ser desvelados por alguien que llevara el medallón. Martín comprendió que el pergamino y el medallón no eran simples objetos, eran la llave para acceder a un conocimiento que había permanecido oculto durante siglos. Mientras leía, un sonido resonó en la habitación, un crujido seguido de un leve golpe en la pared. Martín alzó la vista y vio una sombra pasar fugazmente por una esquina, desapareciendo antes de que pudiera enfocarla. Su corazón se aceleró, pero no huyó. Sabía que cada movimiento determinaría si podría seguir avanzando en el misterio de la península. Con cuidado, Martín tomó notas sobre los símbolos y las instrucciones del pergamino, y comprendió algo crucial: no estaba solo. Cada sombra, cada susurro, cada reflejo en los espejos y ventanas formaban parte de un juego más grande. Martín respiró hondo, ajustó el medallón en su cuello y cerró el libro, decidido a seguir adelante. Sabía que la península lo observaba, pero también sabía que había dado un paso más cerca de comprender su verdadero misterio. Y mientras salía del sótano, la bruma lo envolvía por completo, recordándole que lo más profundo del secreto aún no se había revelado. Capítulo 9. La sombra que lo sigue. Martín avanzaba por la península con cuidado, con el medallón colgando del cuello y el libro antiguo bajo el brazo. La bruma cubría todo a su alrededor,
espesándose como un manto que absorbía el sonido de sus pasos. Cada árbol, cada muro, cada piedra parecía observarlo, silenciosa pero intensamente. El aire olía a humedad y a madera antigua, mezclado con un toque metálico que Martín no podía identificar. Mientras caminaba hacia una de las casas más alejadas, escuchó un crujido detrás de él. Se giró rápidamente, pero no vio nada, solo la niebla, moviéndose suavemente como si respirara. Martín respiró hondo y continuó, tratando de no dejar que el miedo lo dominara. De pronto, un golpe seco resonó frente a él, como si alguien hubiera cerrado una puerta con fuerza. Su corazón se aceleró. El medallón comenzó a vibrar y a calentarse en su pecho, guiándolo hacia un pequeño sendero que no había notado antes. Martín lo siguió, consciente de que cada paso lo acercaba a algo desconocido, pero sintiendo también que algo lo seguía, invisible, a pocos metros detrás de él. El sendero terminaba en un patio rodeado de casas derruidas. Allí, por primera vez, Martín percibió claramente la presencia. Una sombra se movía entre los restos de un muro caído. No tenía forma definida, pero su energía era palpable, un peso invisible que presionaba el aire y el suelo a su alrededor. Martín sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La sombra avanzó lentamente, sin hacer ruido, y por un instante Martín creyó que podría tocarla. Intentó dar un paso atrás, pero sus pies parecían pegados al suelo, como si la península misma lo retuviera. Respiró hondo y recordó las palabras del pergamino. No temas al guardián, sigue las rutas y él te observará, pero no dañará si avanzas con respeto. Martín comprendió que la sombra era uno de esos guardianes. Cada movimiento de la presencia era lento, calculado, como si midiera su valor y su intención. El medallón en su pecho vibraba con más fuerza, proyectando una luz tenue que parecía repeler parcialmente la sombra. Martín avanzó un paso más, levantando la mano hacia la sombra, y sintió un contacto leve, un aire frío que recorrió sus dedos y subió por su brazo. No era un golpe, ni un ataque, era un aviso, una advertencia silenciosa de que cada acción tenía consecuencias. Retrocedió lentamente, observando cómo la sombra se desvanecía entre las ruinas, dejando un rastro de frío en el aire. Martín respiró hondo y tomó nota mental de cada detalle, la forma, la velocidad, los movimientos de la sombra y cómo respondía al medallón. Comprendió que la península estaba viva, que cada sombra, cada ruido y cada susurro formaban parte de un entramado diseñado para proteger los secretos más antiguos. Mientras el sol empezaba a descender, Martín se sentó sobre una piedra y abrió el libro antiguo nuevamente. Leyó pasajes sobre guardianes y rutas ocultas, tomando nota de símbolos que podrían ayudarle a moverse sin despertar la atención de la presencia. Cada palabra aumentaba la tensión, pero también le proporcionaba claridad. Martín comprendió que la península no era simplemente un lugar de casas vacías, sino un territorio vigilado por fuerzas que habían existido antes que cualquier mapa moderno, antes de cualquier registro humano. Y mientras la bruma se espesaba aún más y la sombra desaparecía lentamente entre las ruinas, Martín supo que a partir de ese momento, cada paso sería un juego de equilibrio entre descubrimiento y supervivencia. El misterio se volvía más profundo y la península más peligrosa, pero él estaba decidido, porque ahora sabía que no había vuelta atrás. Capítulo 10. Adentrándose en lo desconocido. Martín caminaba por un sendero estrecho que se abría entre casas en ruinas. El medallón colgaba de su cuello, vibrando suavemente, marcando la ruta que debía seguir. El viento levantaba hojas secas que giraban en espirales, como si la península misma quisiera distraerlo, confundirlo o probar su determinación. Cada paso era medido, cada respiración consciente, mientras la bruma se espesaba, envolviendo los muros y los árboles en un manto gris que absorbía los sonidos.
El pergamino abierto en su mano mostraba símbolos que correspondían a los edificios cercanos, rutas que debía seguir y advertencias sobre pasillos y habitaciones a evitar. Martín comprendió que cada línea del pergamino era vital. Un error podía significar perderse para siempre entre las sombras de la península. A lo lejos percibió un movimiento, una sombra, indistinta, que se deslizaba entre las casas derruidas. No era la misma que había sentido antes. Esta parecía más rápida, más alerta, casi consciente de sus pensamientos. Martín contuvo la respiración, ajustó el medallón y decidió moverse lentamente, siguiendo las indicaciones del pergamino, manteniéndose en la luz de la tenue claridad que se filtraba por la niebla. Se detuvo frente a una casa de piedra gris, cuyas ventanas reflejaban la niebla de manera distorsionada. El pergamino indicaba que debía entrar, pero advertía sobre la presencia que habitaba allí. Martín respiró hondo y empujó la puerta. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, con muebles antiguos cubiertos de mantas raídas. El silencio era absoluto, pero la península parecía vibrar a su alrededor. Mientras avanzaba, la sombra apareció de repente, proyectándose sobre la pared frente a él. Martín retrocedió un paso, sintiendo el frío que emanaba de su proximidad. Recordó las palabras del pergamino: los guardianes observan y prueban, pero no dañan si se respeta la ruta. Respiró hondo, ajustó el medallón sobre su pecho y avanzó un paso más. La sombra permaneció inmóvil, como si evaluara su valor y su intención. Martín exploró cada rincón de la casa, tomando notas sobre símbolos grabados en muebles, paredes y puertas. Descubrió un pasadizo oculto detrás de un estante caído, que descendía hacia un sótano más profundo que cualquiera que hubiera visto antes. El pergamino indicaba que era un lugar importante, uno de los puntos clave del misterio de la península. Martín encendió una pequeña linterna y comenzó a descender. El aire era más frío que en la superficie, y cada sonido, su respiración, sus pasos, el crujido de la madera, parecía multiplicarse, resonando en todas direcciones. Al llegar al fondo, encontró un salón subterráneo. Columnas de piedra sostenían el techo, y antiguos muebles y cofres se alineaban contra las paredes. Martín abrió uno de los cofres y descubrió antiguos pergaminos que detallaban rituales, símbolos y rutas secretas. El medallón comenzó a vibrar con fuerza, como si indicaba algo importante. Al mirar hacia un rincón del sótano, percibió que la sombra lo seguía. Martín comprendió que cada descubrimiento lo acercaba más al corazón del misterio. Recordó que la península no era solo un lugar abandonado, era un laberinto vigilado por guardianes invisibles, con secretos que habían permanecido ocultos durante siglos. Mientras recogía un pergamino adicional, la sombra avanzó un paso más y el aire se volvió helado. Martín sintió cómo la tensión lo envolvía por completo. Pero también sintió determinación: no retrocedería, no ahora. Cada instrucción del pergamino y cada vibración del medallón lo guiaban hacia un conocimiento que nadie había alcanzado en décadas. Y mientras más se adentraba, comprendió que la península no solo le mostraba secretos, le estaba enseñando cómo sobrevivir entre ellos. Capítulo 11. El corazón de la península. Martín avanzaba con cuidado por el sótano, siguiendo las indicaciones del pergamino. El medallón en su pecho vibraba cada vez con más fuerza, como si marcara la proximidad de algo vital. La penumbra lo envolvía, y cada sombra parecía moverse con intención propia, acechando sus pasos. Al girar una esquina, percibió una puerta distinta a las demás, más antigua, con símbolos idénticos a los del medallón grabados en su marco de madera oscura. Martín se acercó lentamente. Sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Al tocar la puerta, un aire helado emanó de su interior y un murmullo suave se elevó, como si la península misma le hablara. El pergamino había mencionado este lugar, un punto central, un corazón oculto donde los secretos más antiguos descansaban. Martín respiró hondo y empujó la puerta. El interior era un salón amplio, con columnas que sostenían un techo alto y oscuro.
En el centro, sobre un pedestal, descansaba un cofre de piedra cubierto de símbolos y polvo. Pero lo que hizo que Martín contuviera la respiración fue la sombra frente al cofre. No era solo una forma difusa, era intensa, densa, y sus movimientos parecían premeditados. Martín sintió que algo invisible lo presionaba desde todos lados, evaluando cada respiración, cada gesto. Recordó las palabras del pergamino. El guardián protege lo que nadie debe profanar, observa pero no daña si se respeta. Aún así, su corazón latía con fuerza. Martín dio un paso adelante, llevando la mano al medallón. El metal emitió un calor intenso, y un tenue resplandor comenzó a iluminar la habitación. La sombra se detuvo, como si reconociera la protección del medallón. Martín respiró hondo y acercó lentamente el cofre. Lo abrió con cuidado. Dentro encontró un conjunto de objetos antiguos, pergaminos, un pequeño libro de cuero y símbolos tallados en piedra que correspondían a los que había visto en todo el recorrido. Cada objeto parecía irradiar historia, misterio y poder. Mientras examinaba el contenido, la sombra dio un paso hacia él. Martín sintió el aire volverse más frío, casi paralizante. Pero en vez de huir, extendió la mano y sostuvo el medallón firmemente. La sombra se detuvo y permaneció inmóvil, como si evaluaba su intención. Martín comprendió algo crucial. El guardián no era un enemigo, sino un observador, un testigo de aquellos que buscaban desvelar los secretos de la península. Con paciencia, comenzó a estudiar los pergaminos y los símbolos. Cada línea contenía instrucciones sobre rituales antiguos, rutas ocultas y advertencias sobre las fuerzas que habían protegido la península durante siglos. Mientras leía, la sombra permanecía cerca, inmóvil, pero presente, enseñándole que el conocimiento tenía un precio y la península vigilaba que se pagara con respeto y cuidado. Martín comprendió que este lugar era mucho más que casas vacías y sótanos. Era un lugar vivo, consciente, lleno de historia y misterio, donde cada descubrimiento estaba protegido por guardianes invisibles. Al terminar de revisar los pergaminos, respiró hondo y cerró el cofre, sintiendo la mirada de la sombra en todo momento. Salió del salón con cuidado, con el medallón vibrando suavemente, sabiendo que había alcanzado un punto crucial, el corazón del misterio de la península. Y mientras ascendía hacia la superficie, comprendió que lo que había descubierto cambiaría todo su entendimiento sobre aquel lugar, pero que el verdadero reto apenas comenzaba. Capítulo 12. Rutas prohibidas. Martín emergió del sótano con el medallón colgando de su cuello y los pergaminos bajo el brazo. La bruma que cubría la península se había espesado aún más, difuminando las formas de las casas y los árboles y transformando cada sombra en un posible observador. Cada paso que daba parecía resonar en el silencio, amplificado por la sensación de ser vigilado. El pergamino contenía instrucciones precisas, rutas a seguir, lugares que debían evitarse, símbolos que indicaban peligros ocultos. Martín comprendió que no podía avanzar a ciegas. La península exigía respeto y atención. Mientras caminaba hacia la primera ruta indicada, percibió un murmullo detrás de él. Se giró con lentitud, con el corazón lateando con fuerza. Nada, solo la niebla que se movía con suavidad y un frío que parecía surgir del suelo mismo. Martín respiró hondo y continuó. La primera ruta lo llevó por un pasillo entre dos casas derruidas. Los muros estaban cubiertos de musgo y la luz de la tarde apenas se filtraba por las ventanas rotas, proyectando sombras que parecían moverse de manera independiente. El medallón comenzó a vibrar con más fuerza, marcando el camino correcto. Martín lo siguió, evitando zonas donde los símbolos del pergamino advertían peligro. De repente, un crujido resonó cerca, seguido de un susurro apenas audible. Martín contuvo la respiración. Una sombra apareció entre los restos de un muro caído. No era tangible, pero su presencia era abrumadora.
Martín recordó las enseñanzas del pergamino y avanzó con calma, manteniendo el medallón cerca del pecho. La sombra lo siguió, moviéndose con fluidez, pero sin atacarlo. Cada paso se convirtió en un juego de equilibrio, avanzar sin provocar a la presencia, pero seguir descubriendo lo que la península ocultaba. Al llegar a un pequeño claro, Martín vio una casa que nunca había notado antes. Sus paredes estaban casi intactas y una ventana alta dejaba entrar un rayo de luz que iluminaba un pequeño pedestal dentro. El pergamino indicaba que debía entrar, pero advertía sobre guardianes invisibles. Martín respiró hondo, ajustó el medallón y empujó la puerta con cuidado. Dentro encontró un objeto envuelto en tela negra, un pequeño cofre de madera con símbolos idénticos a los del medallón. Al tocarlo, la sombra apareció detrás de él, moviéndose lentamente, como observando cada gesto. Martín comprendió que debía abrir el cofre con respeto y paciencia. Al hacerlo, descubrió un conjunto de símbolos y pergaminos más antiguos, relacionados con rutas secretas de la península que nadie había explorado en décadas. Cada pergamino contenía instrucciones que debían seguirse al pie de la letra, para evitar activar guardianes o trampas invisibles. Martín respiró hondo y comenzó a memorizar cada detalle, cada símbolo, cada advertencia. Sabía que estas rutas eran peligrosas, pero también que eran la única manera de avanzar hacia el corazón de la península y desvelar su misterio completo. Mientras guardaba los pergaminos y el medallón, la sombra permanecía inmóvil, casi como un maestro silencioso que evaluaba su valor. Martín comprendió que la península no solo estaba llena de secretos, sino que cada descubrimiento estaba protegido por fuerzas que probaban su determinación, su paciencia y su respeto. Y mientras avanzaba hacia la siguiente ruta, con la bruma cerrándose a su alrededor, supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Capítulo 13. Sombras y peligros. Martín avanzaba por la península siguiendo las rutas de los pergaminos. Cada paso era calculado, cada respiración consciente. La península se convertía en un laberinto de sombras y formas distorsionadas. El medallón colgaba de su cuello, vibrando suavemente y guiando sus movimientos. Las casas vacías parecían susurrar, cada pared, cada ventana rota reflejando sombras que se movían más rápido de lo que los ojos podían seguir. De repente, un crujido fuerte resonó detrás de él. Martín giró lentamente y vio la sombra de antes, ahora más definida, moviéndose entre los restos de un muro derruido. No parecía querer atacarlo, al menos no todavía. Pero había algo en su presencia que hacía que el aire se volviera más pesado, como si cada inhalación costara un esfuerzo extra. Martín continuó avanzando, siguiendo los símbolos del pergamino que indicaban rutas seguras, pero sabía que la sombra lo observaba, siempre a pocos pasos detrás. Llegó a un patio donde las casas parecían más cercanas unas de otras y los pasillos más estrechos, dificultando la visión y la movilidad. El pergamino advertía sobre este lugar. Era una zona de prueba, diseñada para evaluar la valentía y la paciencia de quien se atreviera a atravesarla. Martín respiró hondo y avanzó, sintiendo cómo el medallón se calentaba contra su pecho, guiándolo hacia la luz tenue de una ventana rota que iluminaba un pasillo lateral. De pronto escuchó un golpe seco, una piedra que se movía o algo más. Se agachó y vio cómo un pequeño fragmento de pared se deslizaba, revelando un agujero que parecía conducir a una habitación oculta. Martín comprendió que cada descubrimiento estaba lleno de riesgos. Abrir una puerta equivocada o tocar un objeto fuera de lugar podía despertar la ira de los guardianes invisibles. Con cuidado se deslizó por el agujero y encontró un pasillo angosto, lleno de polvo y telarañas. El aire se volvió más frío y un olor a madera húmeda y piedra antigua impregnaba el lugar.
Cada sombra parecía moverse a su alrededor, y Martín sentía que la presencia lo seguía, evaluando cada uno de sus pasos. En un giro del pasillo encontró una puerta de madera vieja, apenas sostenida por sus bisagras. El pergamino indicaba que debía abrirla, pero también advertía sobre guardianes cercanos. Martín respiró hondo, ajustó el medallón y empujó la puerta lentamente. Dentro encontró un salón lleno de cofres y libros antiguos. El aire era más pesado que en cualquier otro lugar de la península, y las sombras parecían moverse por sí solas, proyectadas sobre paredes y techos. Martín comenzó a examinar los cofres, encontrando pergaminos que describían rituales y rutas secretas, pero también advertencias sobre trampas y guardianes. Mientras revisaba, la sombra apareció detrás de él, más cercana que nunca. Martín sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no huyó. En lugar de eso, extendió la mano hacia el medallón, dejando que su luz tenue iluminara la figura que lo seguía. La sombra se detuvo, observándolo, y Martín comprendió algo crucial. El guardián no estaba allí para atacarlo, sino para enseñarle, para probar su valor y paciencia. Mientras continuaba explorando, Martín anotaba cada símbolo, cada indicación, comprendiendo que la península estaba viva y que cada paso que daba debía ser respetuoso y consciente. Finalmente, al salir del salón, Martín respiró hondo, consciente de que había superado la primera prueba real de la península. Pero también sabía que lo más peligroso aún estaba por venir, que las sombras y los guardianes solo aumentarían su vigilancia conforme él se adentrara más en el misterio. Y mientras la bruma lo envolvía nuevamente, Martín supo que el camino hacia el corazón de la península sería largo, peligroso y lleno de enigmas que pondrían a prueba todo su coraje. Capítulo 14. Secretos bajo la penumbra. Martín avanzaba por un estrecho sendero que se abría entre casas semiderruidas. La bruma era tan densa que apenas podía distinguir los contornos de las paredes y árboles. El medallón vibraba con intensidad, como si lo guiara hacia algo que esperaba en la penumbra. Cada paso que daba resonaba en un silencio absoluto, amplificado por la sensación de que la península misma lo observaba. El pergamino contenía instrucciones precisas, lugares a explorar, símbolos a buscar, rutas que debían seguirse con cuidado extremo. Martín comprendió que cada línea del pergamino no era solo un mapa, era un manual de supervivencia dentro de aquel lugar vivo y vigilante. Llegó a una casa antigua, más grande que las demás, con ventanas altas que reflejaban la bruma de manera inquietante. Al empujar la puerta, el aire frío lo envolvió de inmediato y un murmullo recorrió la estancia, como un susurro de bienvenida o advertencia. Dentro, el suelo estaba cubierto de polvo y el mobiliario antiguo estaba dispuesto de manera casi ritual. En el centro, un pedestal sostenía un libro grueso, encuadernado en cuero gastado. Martín lo abrió con cuidado. Las páginas estaban llenas de símbolos antiguos, relatos de habitantes de la península y secretos que habían permanecido ocultos por siglos. Cada línea parecía irradiar una energía que lo hacía estremecer. Mientras leía, comprendió que aquellos habitantes no eran simples personas, habían sido guardianes del conocimiento, y sus relatos describían rituales y caminos que conectaban la península con secretos mucho más antiguos que las casas vacías que la rodeaban. Martín comenzó a tomar notas, dibujando los símbolos que encontraba y comparándolos con los del medallón. De repente, un crujido resonó detrás de él. La sombra apareció, más cercana que nunca, proyectando su forma oscura sobre las paredes cubiertas de polvo. Martín contuvo la respiración, recordando las advertencias del pergamino. No debía temer, debía avanzar con respeto. Con cuidado, colocó el medallón sobre el libro y la vibración del metal iluminó los símbolos de manera tenue, como si los activara. La sombra se detuvo y Martín comprendió que aquel gesto era un puente entre él y la península, una señal de que estaba listo para descubrir más.
Mientras estudiaba el libro, encontró un mapa que mostraba rutas subterráneas, pasadizos ocultos y cámaras secretas. Algunas rutas tenían marcas de advertencia, pero otras estaban señaladas con símbolos que coincidían con el medallón. Martín comprendió que había alcanzado un nivel más profundo de conocimiento, un lugar donde los secretos antiguos de la península podían finalmente ser comprendidos. Sintió una mezcla de miedo y fascinación. La península no solo albergaba casas vacías, sino que era un guardián de historias y saberes que desafiaban el tiempo. Mientras guardaba el libro y se preparaba para continuar su exploración, la sombra se deslizó lentamente hacia la esquina del salón, como si le indicara que el siguiente paso sería aún más peligroso y revelador. Martín respiró hondo, ajustó el medallón y salió de la casa, consciente de que cada descubrimiento lo acercaba a la esencia de la península, pero también aumentaba los riesgos que debía enfrentar. Y mientras la bruma lo envolvía nuevamente, comprendió que los secretos que estaba por desvelar no solo cambiarían su percepción del lugar, sino también la forma en que él mismo veía la historia y la vida que la península había protegido durante siglos. Capítulo 15. La ruta subterránea. Martín bajó lentamente por un pasaje estrecho que se abría bajo la casa más antigua de la península. El pergamino y el libro antiguo habían marcado la entrada. Un túnel casi olvidado, cubierto de polvo y telaraños, que conducía a cámaras ocultas bajo las casas vacías. El medallón colgaba de su cuello, vibrando con fuerza, como si anticipara los peligros que le aguardaban. Cada paso era medido, cada respiración controlada. El aire estaba húmedo y pesado, y un olor a tierra y piedra antigua impregnaba todo el túnel. A lo lejos, Martín percibió un murmullo, un eco que no podía identificar. Avanzó con cuidado, apoyando las manos sobre las paredes de piedra, sintiendo cómo el frío se intensificaba a medida que descendía más profundo. El pergamino advertía sobre este tramo. La península prueba el cuerpo y la mente. Avanza con cautela y observa las sombras que no son sombras. Martín comprendió que cada palabra era vital. Al llegar a un cruce, notó símbolos grabados en las paredes. El medallón comenzó a vibrar aún más, iluminando levemente los signos. Era la señal que esperaba. Debía tomar el camino de la derecha, un pasillo más estrecho cuya entrada estaba parcialmente bloqueada por escombros. Martín respiró hondo y comenzó a removerlos, sintiendo cómo la península parecía observar cada gesto. Al pasar, el túnel se volvió más angosto, obligándolo a agacharse y arrastrarse en ciertos tramos. El suelo estaba cubierto de polvo, piedras y restos de madera antigua, y cada crujido resonaba en el silencio, amplificado por la profundidad del túnel. De repente, un estruendo detrás de él lo hizo girarse. Nada, solo la bruma que había comenzado a filtrarse desde la entrada del túnel. Martín comprendió que la presencia se acercaba, más sigilosa, más tangible. Avanzó con más cautela aún, sabiendo que cualquier error podía ser peligroso. Llegó a una cámara amplia, iluminada por la luz que se filtraba de grietas en el techo. En el centro, un pedestal sostenía un cofre de piedra, sellado con símbolos idénticos a los del medallón. Martín se acercó lentamente. Al tocar el cofre, un fuerte aire frío recorrió la cámara, y la sombra apareció detrás de él más cerca que nunca. Esta vez no era solo observadora, sus movimientos parecían medir su determinación, su valor, incluso su miedo. Martín contuvo la respiración y apoyó el medallón sobre el cofre. Un resplandor tenue iluminó los símbolos y la sombra retrocedió un paso, como aceptando su presencia. Con manos firmes, Martín abrió el cofre. Dentro encontró pergaminos antiguos, mapas de rutas subterráneas aún más profundas y advertencias sobre peligros físicos, pasadizos inestables, trampas ocultas y caídas que podían ser mortales. Martín comprendió que había alcanzado un punto crucial, el primer gran desafío físico de la península, donde no bastaba con inteligencia y cautela. Necesitaba resistencia, valor y temple.
Sintió el frío recorrer su cuerpo, pero también una determinación intensa. No retrocedería. Cada paso siguiente lo llevaría más cerca del corazón de la península, y cada sombra, cada crujido y cada resplandor del medallón le recordaban que el misterio era tan peligroso como fascinante. Martín respiró hondo, se preparó mentalmente y avanzó por la ruta subterránea, consciente de que lo más difícil aún estaba por venir, y que la península, con todos sus secretos, ya no era solo un lugar de casas vacías, era un laberinto vivo que desafiaba cuerpo, mente y espíritu. Capítulo 16. La trampa oculta. Martín avanzaba por el túnel subterráneo, con el medallón colgando de su cuello y los pergaminos bajo el brazo. Cada paso era cuidadoso, cada respiración consciente. El aire era húmedo y pesado, impregnado del olor a tierra y piedra antigua. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el crujido de sus botas sobre el suelo irregular y el leve eco de su respiración. El pergamino indicaba rutas seguras, pero advertía sobre zonas marcadas con símbolos de peligro. Donde la piedra se quiebra, el suelo traiciona. Observa y mide antes de avanzar. Martín miró con atención las paredes del túnel y el suelo, buscando cualquier señal que delatara un peligro oculto. Llegó a un tramo estrecho, donde el suelo parecía más suelto, cubierto de polvo fino y piedras pequeñas. El medallón comenzó a vibrar con fuerza, advirtiéndole del riesgo. Martín avanzó con cuidado, pero un crujido más fuerte de lo esperado resonó bajo sus pies. De repente, el suelo cedió parcialmente, y Martín sintió cómo sus botas resbalaban sobre un hueco inesperado. Un miedo intenso lo recorrió, la trampa estaba diseñada para atraparlo o desestabilizarlo. Con rapidez, apoyó las manos en las paredes del túnel y logró detenerse, evitando caer al vacío. El corazón le latía con fuerza y el frío recorrió toda su columna vertebral. Recordó las palabras del pergamino: respeta el terreno, observa la vibración del medallón y la península te permitirá avanzar. Con respiración profunda, Martín estudió el tramo. El suelo estaba cubierto de piedras sueltas que podrían desplomarse en cualquier momento. El medallón vibraba, iluminando tenuemente la ruta correcta a seguir. Con cuidado extremo, Martín comenzó a avanzar, apoyando cada pie en zonas firmes y comprobando cada piedra antes de colocar peso sobre ella. La sombra apareció de nuevo, moviéndose silenciosa por un lateral del túnel. No atacó, pero su presencia era abrumadora, un recordatorio constante de que cualquier error podría ser fatal. Martín logró cruzar la trampa, respirando con alivio al llegar al final del tramo. Se detuvo un momento, ajustando el medallón, consciente de que la península había puesto a prueba su resistencia, su valor y su capacidad de concentración. El túnel se ensanchó nuevamente, pero Martín sabía que más adelante habría otras pruebas, más difíciles y peligrosas. Mientras avanzaba, comprendió que cada sombra, cada crujido y cada vibración del medallón no solo eran advertencias, sino también lecciones sobre cómo moverse dentro de aquel lugar vivo. Y mientras la penumbra lo envolvía, Martín respiró hondo, decidido a continuar, sabiendo que el corazón del misterio de la península estaba cada vez más cerca y que la próxima prueba podría cambiarlo para siempre. Capítulo 17. El pasaje prohibido. Martín avanzaba por el túnel subterráneo con el corazón latiendo a un ritmo acelerado y el medallón vibrando contra su pecho. Cada paso estaba medido, cada movimiento calculado, porque sabía que un solo error podía ser fatal. La bruma se filtraba desde rendijas en las paredes, mezclándose con el aire húmedo del túnel y creando una neblina que distorsionaba las sombras. El pergamino indicaba un tramo más profundo, un pasaje secreto que solo aparecía bajo ciertas condiciones. Martín buscó con atención,
y finalmente notó una sección del muro cubierta de símbolos idénticos a los del medallón. Se acercó, temblando ligeramente, y presionó una de las marcas grabadas en la piedra. Un mecanismo oculto se activó con un clic seco y el muro comenzó a desplazarse lentamente, revelando un pasaje angosto y oscuro que descendía aún más profundo bajo la península. Martín respiró hondo y entró, consciente de que estaba cruzando un umbral hacia lo desconocido. El túnel era estrecho, obligándolo a agacharse y a arrastrarse en algunos tramos. El aire era denso, cargado de un olor a tierra húmeda y humedad acumulada durante siglos. Cada crujido de la piedra resonaba de manera ensordecedora, y Martín sentía que la sombra lo seguía de cerca, invisible pero palpable. A lo lejos, escuchó un susurro, un sonido que parecía reproducir sus propios pensamientos, sus miedos más profundos. Martín contuvo la respiración y avanzó con cuidado, recordando las instrucciones del pergamino. La península prueba cuerpo y mente, avanza con respeto y claridad. El pasaje se abrió finalmente a una cámara amplia, iluminada por una luz tenue que penetraba desde grietas en el techo. En el centro, un pedestal sostenía un cofre antiguo, cubierto de símbolos que coincidían con todos los que había visto hasta ahora. Martín se acercó lentamente, consciente de que la prueba más intensa aún estaba por llegar. Al tocar el cofre, un fuerte viento recorrió la cámara, levantando polvo y hojas secas que parecían moverse con vida propia. La sombra apareció detrás de él, más cerca que nunca. Sus movimientos eran fluidos, evaluando cada respiración, cada gesto, cada decisión de Martín. De repente, el suelo tembló y una sección del piso frente al pedestal se abrió, revelando un abismo oscuro y profundo. Martín retrocedió instintivamente, pero el medallón comenzó a vibrar con fuerza, iluminando un camino seguro hacia el pedestal. Respiró hondo, avanzó cuidadosamente y colocó el medallón sobre el cofre. Un resplandor cálido emergió del metal, activando los símbolos y haciendo que la sombra retrocediera un paso. Martín abrió el cofre y encontró pergaminos antiguos, mapas de rutas subterráneas aún más profundas y un pequeño artefacto metálico con inscripciones desconocidas. Mientras lo examinaba, un estremecimiento recorrió la cámara, una sensación de que algo mucho más grande, una fuerza ancestral de la península, estaba observándolo, evaluando su valor y determinación. Martín comprendió que su prueba más intensa no era solo física, sino también mental y espiritual. Cada sombra, cada crujido, cada vibración del medallón recordaban que la península era un lugar vivo, consciente, y que el corazón del misterio que buscaba estaba más cerca que nunca. Pero alcanzarlo requeriría coraje, inteligencia y respeto por los secretos que habían permanecido ocultos durante siglos. Martín respiró hondo, ajustó el medallón y se preparó para seguir adelante, consciente de que lo que viniera a continuación cambiaría todo lo que creía saber sobre la península. Capítulo 18. El nudo del misterio. Martín avanzaba con paso firme por los pasillos subterráneos, con el medallón colgando de su cuello y los pergaminos cuidadosamente enrollados bajo el brazo. El aire era pesado, impregnado de humedad y polvo antiguo, y cada sonido, un crujido, un susurro, el roce de su ropa, parecía amplificarse, resonando en todas direcciones. La península estaba viva, y Martín lo sentía en cada fibra de su cuerpo. Había recorrido rutas peligrosas, enfrentado trampas y sombras y descubierto secretos que habían permanecido ocultos durante siglos. Ahora, con cada paso, comenzaba a unir los fragmentos de información que había acumulado.
Los pergaminos revelaban rutas secretas, símbolos que coincidían con los del medallón y advertencias sobre guardianes que protegían los puntos más importantes de la península. Martín comprendió que todo estaba conectado. Cada sombra, cada crujido, cada resplandor del medallón no era casualidad, sino parte de un mapa vivo que guiaba a quien tuviera la determinación suficiente a desvelar el corazón del misterio. Llegó a una cámara amplia, cuyos muros estaban cubiertos de símbolos antiguos. En el centro, un pedestal sostenía un cofre cubierto de polvo, con inscripciones idénticas a las del medallón. El medallón vibró con fuerza, indicando que había llegado al punto decisivo. Martín avanzó lentamente, consciente de que esta era la prueba que decidiría si podría continuar o si la península lo rechazaría. Al tocar el cofre, un fuerte viento recorrió la cámara, levantando polvo y hojas secas que giraban en el aire. La sombra apareció detrás de él, inmóvil, evaluando cada uno de sus movimientos. Martín abrió el cofre y encontró un conjunto de pergaminos y un extraño artefacto metálico con símbolos grabados. Los pergaminos contenían instrucciones para una ruta final que conectaba todos los lugares que había explorado hasta ahora y revelaba la esencia de la península. Mientras leía, Martín sintió una mezcla de temor y fascinación. La prueba final no era solo física, sino mental y espiritual. El artefacto metálico comenzó a vibrar suavemente y el medallón sobre su pecho emitió un resplandor cálido que iluminó los símbolos del cofre. Martín comprendió que la península estaba evaluando su intención. Si era digno de continuar, el camino se abriría, si no, la sombra impediría su avance. Con cuidado, siguió las instrucciones del pergamino, colocando el artefacto sobre un símbolo específico en el suelo. Un estruendo recorrió la cámara y de repente una sección del muro se deslizó, revelando un pasaje oculto que descendía aún más profundo. La sombra permaneció a un lado, como un vigilante silencioso, y Martín comprendió que había superado la prueba decisiva de valor. Respiró hondo, ajustó el medallón y se adentró en el pasaje. Cada paso lo acercaba más al corazón de la península, donde los secretos más antiguos y poderosos descansaban, protegidos por siglos de misterio. Martín comprendió que la península no solo albergaba casas vacías, sino historias, conocimiento y fuerzas que desafiaban el tiempo. Y mientras avanzaba hacia lo desconocido, supo que cada descubrimiento lo transformaría y que su destino estaba irremediablemente ligado al de la península. Capítulo 19. La cámara del corazón. Martín descendía por el pasaje final, con el medallón vibrando con fuerza y los pergaminos firmemente sujetados bajo el brazo. El aire era tan denso que parecía palpitar junto con su corazón, y cada sombra proyectada en las paredes lo hacía dudar de lo que era real. Finalmente, el túnel se abrió a una cámara inmensa, mucho más grande que cualquier otra que había explorado. Columnas de piedra sostenían el techo y símbolos antiguos cubrían cada pared, brillando débilmente con la luz que se filtraba desde grietas invisibles. En el centro, sobre un pedestal elevado, descansaba un cofre más antiguo que todos los que había visto, adornado con inscripciones que parecían cambiar cuando se miraban de reojo. El medallón comenzó a vibrar violentamente, y Martín sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. La sombra apareció de inmediato, más definida que nunca, proyectando su presencia sobre el pedestal y las paredes como si marcara la importancia de aquel lugar. Martín respiró hondo, recordando todo lo que había aprendido, cada símbolo, cada ruta, cada prueba de la península. Este era el momento decisivo. El corazón de la península lo esperaba. Con paso firme avanzó hacia el pedestal. Al tocar el cofre, un temblor recorrió la cámara
y un viento helado levantó polvo antiguo y hojas secas que giraban en el aire, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes. El medallón vibró y emitió un resplandor cálido que iluminó todas las inscripciones del cofre, revelando su significado oculto. Martín abrió el cofre con cuidado. Dentro encontró pergaminos y un objeto metálico extraño, con símbolos idénticos a los que había visto en toda la península. Pero lo que captó su atención fue un pequeño espejo antiguo que reflejaba no su rostro, sino imágenes de la península tal como había sido siglos atrás. Llena de vida, habitantes trabajando, rituales antiguos y guardianes vigilantes. Martín comprendió algo que cambiaría todo su entendimiento. La península no estaba vacía, estaba viva, y sus secretos eran un legado de protección y conocimiento que trascendía generaciones. La sombra permaneció inmóvil, observando, y Martín entendió que su prueba final no era solo física, sino de comprensión y respeto por todo lo que había descubierto. Mientras sostenía el espejo, el medallón vibró una última vez y una sensación de calma lo invadió. Sabía que había alcanzado el corazón de la península y que todo lo que había vivido hasta ahora había sido preparación para comprender su verdadero propósito. Martín dejó el cofre abierto, comprendiendo que algunos secretos debían observarse, respetarse y protegerse, no ser poseídos. La península había hablado y él había escuchado. Y mientras ascendía de la cámara hacia la superficie, con la sombra siguiéndolo un instante más antes de desvanecerse, Martín comprendió algo profundo. Los lugares que guardan secretos no existen solo para ser descubiertos, sino para enseñarnos que el verdadero misterio vive dentro de quienes se atreven a buscarlo. Capítulo 20. La salida y la revelación. Martín emergió lentamente de los pasajes subterráneos, con el medallón colgando de su cuello y los pergaminos cuidadosamente guardados bajo el brazo. La bruma que cubría la península era más densa que nunca, pero ya no lo intimidaba. Cada sombra, cada crujido, cada reflejo de luz había dejado de ser un obstáculo para convertirse en una guía silenciosa, una lección que lo había formado durante todo su recorrido. Mientras caminaba por los senderos que antes le habían parecido hostiles y vacíos, Martín notaba que todo había cambiado. La península no era simplemente un lugar, sino un organismo que respiraba, observaba y evaluaba a quienes la atravesaban. Las casas vacías parecían iguales a como las había visto al principio, pero él sabía que la península había cambiado dentro de él. Cada pasillo, cada túnel, cada cámara subterránea había sido una prueba de valor, paciencia, inteligencia y respeto. Ahora, mientras descendía mentalmente cada recuerdo de las pruebas superadas, comprendía que había aprendido más de sí mismo que del lugar mismo. Recordó la sombra que lo había seguido, que lo había observado, que lo había probado. No era un enemigo, sino el guardián silencioso de los secretos, la conciencia viva de la península que solo revela su misterio a quienes son dignos. El sol comenzaba a asomarse entre la bruma, iluminando las casas y la tierra húmeda, y Martín pudo sentir por primera vez el contraste entre la luz del mundo exterior y la penumbra que había atravesado. Cada paso que daba hacia la salida era una mezcla de alivio y reflexión profunda. Recordó los túneles estrechos, las trampas que casi lo atrapaban, los pergaminos antiguos y el espejo que le mostró la península en su verdadero esplendor. Un lugar lleno de vida, de historia, de conocimiento, que desafía el tiempo. Mientras avanzaba, comprendió que la verdadera fuerza de la península no estaba en sus secretos ocultos, sino en cómo enseñaba a quien los buscaba a enfrentarse a sus propios miedos y límites.
Martín respiró hondo al llegar al límite de la península, sintiendo el viento fresco en la cara y viendo cómo la bruma lentamente se dispersaba detrás de él. Cada descubrimiento, cada prueba, cada miedo enfrentado había dejado algo dentro de él. Una mezcla de sabiduría, respeto y asombro por lo que los siglos habían protegido. Antes de dar el último paso, Martín se detuvo y miró hacia atrás, hacia las casas vacías y los túneles oscuros. Sabía que la península seguiría allí, esperando a quienes se atrevieran a buscarla, pero también sabía que él ya no era el mismo. Con un suspiro profundo, ajustó el medallón, sostuvo los pergaminos y se permitió sonreír. La península le había enseñado una lección que trasciende sus paredes y sombras, que el verdadero misterio y la verdadera sabiduría se descubren no solo en los lugares ocultos, sino en la transformación que provocan en quienes los recorren. Y mientras caminaba hacia la luz del mundo exterior, susurró para sí mismo: los secretos que encontramos no nos pertenecen, nos pertenecemos a nosotros mismos a través de ellos. Fin.